Acá está. Listo. ¿Se puede ver, por favor, el PPT? ¿Me pueden Sí, ahí profesor, sí se ve. decir, por favor? Maestro, ¿Se ve? sí se puede ver. Sí se Ya, ve. muy bien. Un instante, que estoy recibiendo un mensaje respecto a la conexión. A ver, hay que responder que ya ingresé. Ya está. Bien, ahora, sin mayores problemas que se puedan presentar, vamos con lo nuestro. Para la maratón de día tenemos entonces algunas preguntas eh, que vamos a estudiar, tipo examen, y tenemos la primera, el primer ejercicio ítem es uno vinculado al desarrollo humano. Y la Semana de Desarrollo Humano uno, como ustedes saben, eh, en la Semana del Desarrollo uno, principalmente trabajamos el desarrollo humano en el sentido o dentro de la teoría del ciclo vital. Eh, pero veamos esta pregunta y preguntémonos a dónde corresponde. A ver, veamos, ejercicio uno. Marjorie, al acercarse a los 5 años de edad, está mostrando una preferencia por la mano derecha al coger objetos. Hasta hace unos meses utilizaba ambas manos de manera indistinta. Esto se produjo en ese momento y no antes debido a factores fundamentalmente A, ambientales, B, de aprendizaje, C, emocionales, D, maduracionales, E, motivacionales. ¿Qué marcamos? La de maduracionales. Maduracionales. Muy bien. Seguramente el alumno lo hace porque entiende lo que es el concepto de maduración, que es una especie de reloj biológico que se activa cada vez que lo requiera la biología de las personas. Un ejemplo de maduración, de inicio de un fenómeno maduracional, por ejemplo, es la pubertad. Todos los seres humanos pasamos por la edad de la pubertad, que es más o menos a los 10 años aproximadamente, 10, 11 años. Pues es un fenómeno humano que tenemos la pubertad. Hay otros momentos muy claros donde se ve que el reloj biológico comienza a desarrollar, comienza a activar el software de una serie de cambios biológicos, por decirlo de alguna forma. Pero también hay que mencionar que en la pregunta dice, en el punto seguido, en la frase final, esto se produjo en ese momento y no antes debido a factores fundamentalmente. Entonces, en esta última parte del ítem, vemos que nos menciona el término de factores y encontramos que se refiere a un subtítulo en particular de la semana uno. La semana uno corresponde al desarrollo humano desde el punto de vista del ciclo vital, como hemos dicho, pero el subtítulo factores que intervienen o que explican el desarrollo es un subtítulo que no se refiere directamente al ciclo vital, sino de que son conocimientos que todavía se presentan y que vienen de la psicología del desarrollo del siglo XX, donde se hablaba de factores, ¿no? Un factor es algo que lleva a que ocurra algo, es una causalidad, es un factor causal, es un determinante. Entonces, la psicología del desarrollo hablaba de factores que explicaban el desarrollo. Y en el subtítulo que he mencionado, factores de la semana uno, encontramos tres factores, el factor físico, el factor sociocultural
y el factor biográfico. En el factor eh, físico o biológico encontramos el tema de la herencia. También está el tema del factor o el tema dentro de lo biológico, está lo que puede ocurrir desde la concepción hasta el nacimiento del niño. En ese lapso de tiempo pueden aparecer algunas situaciones, tanto positivas y otras negativas. Entonces, eso vendrían a ser otro aspecto dentro de lo que es el factor biológico. Y también se ve el tema de la maduración. La maduración es entonces son momentos en que se activa una serie de conjunto de actividades muy fuertes, rápidas, como es la pubertad, que afecta a todo el organismo. Entonces, y eso hace que se inicie, en el caso del adolescente, esa etapa justamente, se inicia la adolescencia con la aparición de la pubertad. Es un factor, por lo tanto, maduracional, muy bien planteado, bien resuelto por el alumno. Solo nos toca a nosotros, o me toca decirles de dónde viene con más precisión la pregunta y también precisar los conceptos. ¿Alguna pregunta sobre este ítem número 1? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Profesor, ¿y ¿Alguien por qué no podría sería, decir podría repetir por qué sería por qué no podría ser la B? Es mi duda. por qué no podría ser de aprendizaje? Muy bien, porque cuando se ha definido aprendizaje, hay dos definiciones que usamos nosotros en el centro PRE. La primera definición tiene que ver con el enfoque conductual, donde tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental o operante. Y esta definición nos dice que el aprendizaje son conductas que adquirimos durante un tiempo relativamente eh, prolongado, o sea, no duran un ratito y después desaparecen, sino que se mantienen en la conducta. Entonces, se mantienen. En segundo lugar, son adquiridas a través de la experiencia. Aquí vemos que no correspondería a ese tipo de enfoque del aprendizaje. La segunda definición que encontramos en el Centro Europeo de Aprendizaje es en relación al aprendizaje desde el enfoque cognitivo o cognoscitivo, que menciona que el aprendizaje son cambios que se producen en algunos de los procesos cognitivos, llámese sensación, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia, entre otros. Hay, por ejemplo, aprendizajes perceptivos, mejora el aprendizaje producto de la experiencia, como el caso, por ejemplo, de un arquitecto que va mejorando su percepción de los espacios, de los interiores, de, de las esquinas, por ejemplo, o el caso de los músicos que mejoran cada vez más su oído, el oído que es para percibir, y aprenden cosas perceptivamente. También en la memoria, por ejemplo, ustedes en el centro PRE amplían su memoria léxica, su memoria de conocimientos. Entonces, vemos que en el ítem nos hablan de una niña que se acerca a los 5 años, que está mostrando una preferencia por la mano derecha. Esta preferencia es producto del desarrollo maduracional. A partir de los 5 años ya se podría decir que un niño tiene una mano preferente o una mano dominante. La mayoría de personas tienen la mano derecha como dominante y otros niños usan la mano izquierda como la dominante. Eso es una característica sencillamente de la persona, no tiene ninguna cuestión, ninguna connotación negativa. Pero entonces vemos que no se refiere al aprendizaje, sino a un aspecto maduracional, tomando el factor justamente maduracional como clave. No sé si llegué a responder tu pregunta o alguna otra cuestión.
Alumno, ¿está bien? ¿O hay alguna otra cuestión que quisieras precisar? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos al ejercicio número 2. El ítem número 2 nos habla de, vemos a la primera que tiene que ver con reforzamiento, castigo y extinción. Veamos la pregunta. Frederick Skinner realizó investigaciones experimentales sobre la conducta de los organismos y a partir de ahí desarrolla los principios de reforzamiento que van a tener aplicación en la conducta humana. En base a ello, relacione correctamente las proposiciones acerca del condicionamiento operante planteado por él. Antes de comenzar, sabemos que Skinner, Bruckhoff, Friedrich Skinner, es un psicólogo que propone tipo de condicionamiento dentro del enfoque cognitivo, el condicionamiento operante. Y este condicionamiento se lo puede presentar desde tres principios: el reforzamiento, el castigo y la extinción, que es lo que viene justamente para relacionar con los casos en ABC. Veamos el primero, A. Entonces ustedes van a decirme qué concepto corresponde al caso: el concepto de reforzamiento, el castigo o la extinción. Comencemos con A. Caso A. Catalina siempre sonríe a su compañero de carpeta cada mañana cuando lo veía en clase, pero no era correspondida. Ahora Catalina se sienta a su lado como si no lo conociera. ¿A qué concepto pertenece este caso? Extinción. ¿O se relaciona este Extinción. caso? Extinción. Muy bien. Es extinción. Vamos un instante a recordar qué es extinción. Extinción efectivamente es un principio de condicionamiento operante que consiste en dejar de presentar el reforzador. Al dejar de presentar el reforzador, el comportamiento se va eliminando hasta que éste desaparece. Entonces, ya no se presenta el reforzador, se deja de presentar el reforzador. Y hay que recordar que, la extinción es un principio, a ver, la extinción es un principio y también una forma de intervenir, ¿no? O de resolver problemas aplicando este principio, que es la extinción en este caso, que se utiliza para reducir o eliminar comportamientos. Por lo tanto, no se puede extinguir para aprender, no se puede decir estoy aprendiendo por extinción, porque no tiene lógica. La extinción solo se utiliza para eliminar o reducir comportamientos inadecuados. Lo mismo ocurre con el concepto de castigo. Extinción y castigo sirven los dos para reducir o eliminar comportamientos. A diferencia del reforzamiento, el número uno, el concepto de reforzamiento, que se aplica para que existan aprendizajes. Y hay de dos tipos, el reforzamiento positivo y negativo. Pero en todo caso, estábamos en el primer caso A, es extinción. Revisemos. Catalina siempre sonríe a su compañero de carpeta cada mañana cuando lo veía en clase, pero no era correspondida. Ahora Catalina se sienta a su lado como si no lo conociera. Entonces, Catalina
Es una chica que sonríe, es muy risueña y cada vez que se encuentra con algún conocido, sonríe, ¿no? Pero ocurre que, como que en el caso de con su compañero de carpeta, este no responde a la sonrisa. De repente no le dice si es que no sonríe al igual, sencillamente no la corresponde con algún tipo de saludo. Hola, ¿cómo estás? O buenos días, o algo por el estilo. Simplemente no le corresponde la sonrisa que a Catalina le es característico cada vez que se encuentra con alguien, particularmente con este compañero. Esa conducta se va a extinguir porque no hay digamos, un reforzador. Como no se presenta el reforzador, que Catalina de repente sí lo encuentra en otras personas, por eso que ella sonríe cuando saluda, ese comportamiento se va extinguiendo en el caso de su amigo con el que no encuentra ninguna respuesta. Por lo tanto, efectivamente es reforzamiento en A. Perdón, es extinción, disculpen, es extinción, disculpen ya el cansancio, es extinción en el caso A. Veamos el caso B. Fernando ha fallado un penal en el primer tiempo del partido, quedando ambos equipos empatados en goles. En el segundo tiempo, tiene posibilidades de patear nuevamente el penal, pero le delega a otro compañero esa responsabilidad. El entrenador le dice, si tú pateas el penal de nuevo, aunque falles, no irás a la banca. ¿Qué tenemos Reforzamiento. ahí? Muy bien, tenemos un reforzamiento. Eh, mm, a ver un ratito, hay que hay una cosa que ver. Muy bien, entonces, no es de nosotros el mensaje. Entonces, el reforzamiento ocurre en el caso de Fernando que patea la pelota de penal. ¿Cómo se lo refuerza? Porque él temía, al fallar el penal, ¿no? Teme de que lo van digamos, a llevar a, a la banca, ¿no? O sea, ya no va a dejar de jugar. Por eso él se inhibe de patear y le dice a su compañero que lo haga. Pero cuando el entrenador le dice, si pateas el penal de nuevo, aunque falles, no irás a la banca. Con esto entonces no hay algo que le impida, sino más bien le refuerzan la opción de patear, porque no va a haber ninguna sanción, ni mucho menos. Él podría incluso fallar. De esa manera, vemos que el comportamiento lo realiza, perdón, por un tema de reforzamiento. Eh, la conducta de partir del balón se incrementa porque evita el estímulo desagradable de irse a la banca y ya no va a ir a la banca. Por eso puede patear, se incrementa, vuelve a patear Fernando el balón. Ese es para el segundo caso, reforzamiento. Ahora hay que mencionar el caso C. Vamos con el caso C. Sandro es un niño que le encanta pintar, pero no escribir. Él tiene que redactar una poesía. Su padre ha optado por no darle más las pinturas mientras él no lo redacte. Que, bueno, ya es fácil decir, ¿no es cierto? Ahora, ya que se han hecho las dos anteriores. ¿A qué corresponde?
El castigo positivo. A, Castigo. castigo. A ver, y el alumno ha dicho castigo positivo, veamos. Dice, Sandro es un niño que le encanta pintar, pero no escribir. Él tiene que redactar una poesía. Su padre ha optado por no darle una pintura mientras él no la redacte. Entonces, eh, hay dos tipos de castigo. El castigo positivo es el que se aplica inmediatamente después que aparece la conducta reprobable, a la conducta que se decide eliminar. Recordamos que castigo solo se aplica para reducir o eliminar comportamientos. Por lo tanto, no se puede hablar de que se aprende por castigo. No, se eliminan conductas, se desaprende por castigo. En el caso del castigo positivo, inmediatamente que se da la conducta desaprobatoria que queremos eliminar, ¿no? Le presentamos un estímulo desagradable. Ese es el castigo positivo. Un castigo desagradable, un reforzador eh, desagradable, por ejemplo, una palabra soez, una palabra o un tono de voz despectivo o cualquier cuestión que pueda ser desagradable para el sujeto al que la conducta queremos eliminar. Se presenta entonces un reforzador negativo. La otra posibilidad es el castigo negativo. Entonces tenemos dos tipos de castigo, el castigo positivo y el negativo. El castigo se presenta el reforzador negativo, que es simplemente algo que es desagradable para la persona. Y el castigo negativo o costo de respuesta, se le quita algo a esa conducta, ese algo es algo que la sostiene, que la refuerza. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de Sandro? Que el papá le dice que no le da pintura mientras él no haga el poema. Le ha quitado, le está quitando hasta que haga el poema. Por lo tanto, está aplicando el castigo negativo para que deje el comportamiento de negarse a escribir. El padre opta por quitarle algo, le quita lo que le gusta, la pintura. Tendrá que redactar el poema para tener nuevamente la pintura con él. Por lo tanto, tenemos un castigo negativo. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No, sí, profe, se entendió, gracias. Ok, entonces la clave, como es evidente, es la letra E, 1B, 2C y 3A. Ahí tenemos condicionamiento operante o condicionamiento instrumental del condicionamiento y del enfoque conductual del aprendizaje. Vamos a al siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Un profesor menciona a sus estudiantes que trabajaran sobre los sustantivos. Repito, un profesor menciona a sus estudiantes que trabajaran sobre los sustantivos. Al iniciar su clase, les entrega una lectura y les pide que subrayen todos los nombres que encuentren de objetos, personas o lugares. Al hacerlo, los estudiantes se dan cuenta que los nombres de personas e instituciones están con mayúsculas y los nombres que mencionan algo particular o de forma general están con minúscula. El profesor pregunta, ¿qué son los sustantivos? Los estudiantes expresan, son los nombres de personas, de objetos o lugares, y los que se escriben con mayúsculas son sustantivos propios y los que se escriben con minúsculas son sustantivos comunes. Los estudiantes estarían aplicando la teoría cognitiva del aprendizaje, aquí hay que completar, puesto que han procesado, también hay que completar dicha información. Bien, ¿qué clave marcamos? ¿Quién se anima La, a mencionar? La la, La A. Muy bien, efectivamente, perdón, efectivamente tenemos que es la letra A.
¿Por qué? Porque el profesor, primero definamos el aprendizaje por descubrimiento, que lo propone Jerome Brunner. Corresponde al aprendizaje cognitivo. En este aprendizaje cognitivo hay varias teorías. La primera es la teoría gestáltica o el aprendizaje súbito, donde aprendemos algo eh, según más o menos como el ejemplo del eureka, que todos sabemos, el filósofo dice eureka, porque le vino la solución repentinamente, de forma rápida, súbitamente. De ahí el nombre del aprendizaje. En alemán, súbito o ajá o ay, ya me di cuenta es insight. Es una especie de expresión, como decir, acabo de darme cuenta, me percaté rápidamente de algo. Entonces, después vimos que en el aprendizaje cognitivo, aparte del aprendizaje por Gestalt, tenemos el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que nos habla de que se aprende, ¿no? Su teoría menciona que se aprende cuando el niño descubre. Si descubre, entonces el niño desarrolla conceptos o aprende a dar solución a los problemas a través de razonamiento inductivo. Pero también vimos que el aprendizaje cognitivo es de David Ausubel, el aprendizaje significativo, y también el aprendizaje cognitivo social, donde aprendemos por modelos. Bueno, entonces, efectivamente, la letra A es por descubrimiento, puesto que, puesto que han procesado explorando dicha información. Al explorar, descubren. Brunner dice efectivamente eso. El profesor le da una tarea de descubrimiento, incluso le llama así. Una tarea por descubrimiento es la actividad que el profesor le dice al niño que realice y a través de esta actividad el niño aprende. Aprende descubriendo. ¿Y qué es descubrir? Explorar, buscar, encontrar. El niño manipulando o haciendo cosas como esta lectura puede llegar a aprender a su propio ritmo y a su nivel respectivo intelectual a través de una actividad exploratoria, una actividad de descubrimiento. Por eso sería entonces eh, la segunda línea a llenar sería explorando. Entonces el aprendizaje por descubrimiento implica que el niño realice actividades de búsqueda, exploración y de esta manera aprende. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo claro, maestro. Profesor, el Sí, aprendizaje vicario también es por observación, ¿no? Es otros, son sinónimos. sí, justamente lo que has dicho. En el aprendizaje cognitivo social tiene varios sinónimos. También se le llama aprendizaje social a secas. Entonces, su nombre es cognitivo social, también se le llama social, aprendizaje social, también se le llama aprendizaje por imitación y también aprendizaje vicario, porque se imita algo representativo, algo que es significativo para el alumno, en el caso si fuera un estudiante, imita el proceder, la actitud y también la conducta que ve del modelo. Por lo tanto, el aprendizaje vicario también es la forma en que se identifica el aprendizaje por imitación o donde se aprende a través de un modelo o imitando un modelo. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces pasamos al siguiente ítem. Vamos al ejercicio 4. En un círculo de estudio, un estudiante plantea a sus compañeros el siguiente ejercicio. ¿Por qué razón estos números están colocados en este orden?
0, 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1, ante el cual empiezan a dar varias respuestas, pero ninguna es acertada. Al no conseguir la respuesta después de varios intentos, continuaron sus actividades. Al finalizar su clase, cuando todos se despedían, uno de ellos expresó: están ordenadas alfabéticamente. 0, 5, 4, 2, 9, 8, 6, 7, 3, 1. Lo logré. El siguiente caso ilustra el aprendizaje. Entonces, dice que el alumno, cuando ya estaban despidiéndose, repentinamente se encuentra la solución. Y justamente son características del aprendizaje gestáltico. Del insight, profe, O aprendizaje súbito. Sí, dime. por el medio del insight. Efectivamente, el aprendizaje gestal o aprendizaje insight o aprendizaje súbito es como se Profe, produce, perdón. Entonces, el aprendizaje gestáltico o insight es efectivamente lo que explica cómo este alumno repentinamente, cuando ya se despedía, ¿no? De repente encuentra la solución al problema de la secuencia de números. Por lo tanto, la clave que tenemos acá es la clave E, gestáltico. Hasta acá hay una pregunta. ¿Preguntas? La de puede ser, o por qué no podría ser. A ver, para que sea un aprendizaje por descubrimiento, para que sea de dado por descubrimiento, la teoría dice de que el alumno, en realidad Brunner estudia en los niños, luego esto se ha generalizado a otras profe, edades, porque también se dan las demás edades. hola. Entonces el niño aprende descubriendo, buscando, esto quiere decir explorando, realizando actividades a su propio ritmo. Entonces el profesor se convierte en una especie de, dice Brunner, de eh, apoyo de quien le da la información adecuada y principalmente la tarea a realizar, la actividad que debe realizar el niño que lo va a llevar a aprender. Esto es muy importante porque Brunner reivindica al profesor y le plantea un rol sumamente importante. El profesor tiene que darle la tarea más adecuada al alumno para que éste aprenda. Y va a aprender revisándolo, auscultándolo, explorando, buscando. De repentinamente va a comenzar el alumno a expresar que va aprendiendo situaciones con este aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento. En cambio, en el problema número 4, vemos que el estudiante no encuentra la solución, pero viene repentinamente cuando se estaban despidiendo. Por lo tanto, es aprendizaje por gestático o insight. No sé si respondí a tu pregunta, alumno. Sí, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, profesor, dime. ¿Aló? Parece que hay un alumno que quiere hablar, plantear alguna pregunta. ¿Aló? Bien, si no hay preguntas, vamos al siguiente ítem. Ejercicio 5. A ver, veamos.
El cocinero japonés recibe al nuevo cocinero migrante peruano y le muestra anguilas para que le prepare un plato. Sin embargo, al ver el rostro del peruano, se da cuenta de que expresa miedo. En lugar de insistir con las anguilas, el cocinero japonés le señala otros pescados que puede elegir. Cuando el peruano coge otro pescado y comienza a prepararlo, el cocinero japonés se siente orgulloso de haber devuelto la tranquilidad al nuevo cocinero. Considerando la clasificación de las emociones, la aproximación de las anguilas provoca en el cocinero migrante una emoción que completamos. A ver qué clave permite completar. Y el El cocinero de ave. Japón, Una emoción muy primaria, bien, básica. muy bien. El miedo que tiene el cocinero peruano migrante es ¿no? Una clasificación de las emociones que llamamos primaria, que es aquella con que nacemos. Las emociones primarias básicas son 6 y vienen con nosotros, como la alegría, ¿no? El enojo, el asco, el asombro. Entonces, pero hay otras emociones que aprendemos, que tenemos que formarnos sobre estas. Sociales. Y entonces tenemos las emociones secundarias. El orgullo que siente el japonés, dice el cocinero japonés, se siente orgulloso de haber devuelto la tranquilidad al nuevo cocinero. El orgullo que siente el cocinero de Japón es una emoción secundaria. El orgullo no es una emoción Sí, sí. básica o No, no. primaria. Es una emoción que se hemos aprendido en el proceso de socialización, el orgullo. También podría ser el amor, también podría ser ¿no? emociones muy complejas que las 6 básicas, que son las emociones primarias. Entonces, hasta acá alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Aló, alguna pregunta? Profe, ¿el enojo es una emoción primaria o secundaria? El enojo es una emoción primaria. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profesor, ¿cuál era la clave? La A, secundaria, perdón, ¿La la B? ¿B? clave aquí es eh, B, primaria, secundaria. Ok, profesor, gracias. Bien, vamos a al siguiente ítem. Profesor, Dime, ¿el miedo entonces es una emoción secundaria o primaria? ¿Me está por favor, escuchando? repíteme, por favor. Lo alumno, te estoy escuchando, dime que, repíteme la pregunta. Aló, aló, fuera tan amable, repíteme la pregunta. Bueno, no se animó finalmente, pero el miedo que siente el cocinero peruano a las anguilas es una emoción básica.
En cambio, el orgullo que siente el japonés al no haberlo llevado a un lugar que él le cuesta, porque son anguilas que, bueno, tenemos acá en el Perú cierta idea de que una anguila te puede electrocutar, cosa que no está cierto, ¿no? Pero, y por esas razones, el peruano cree que le va a hacer daño la anguila. Pero finalmente, ¿no? ¿Cuál es la clave del Puede número ser un 5, plato, profesor? perdón, la clave de la pregunta 5 es B, primaria, secundaria. La aproximación de las anguilas provoca en el cocinero migrante una emoción primaria y en el cocinero de Japón, luego de alejar a las anguilas, evidencia una emoción secundaria, porque es un orgullo el que siente el japonés. Y el orgullo no es una emoción básica, es una emoción social, es una emoción más compleja. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos con el ítem número 6. A ver, ítem número 6. Y tenemos, las madres de un comedor popular dejan de cocinar y empiezan a sudar copiosamente sus manos cuando escuchan en la radio los robos constantes y el aumento de la delincuencia en su distrito. Ante estos hechos, las madres experimentan un alto nivel de la emoción denominada, La B, luego La B, considerada Bien, la B. como, la B. muy bien, justamente la pregunta anterior nos pone en forma para esta pregunta rápidamente desarrollarla. El alto nivel de emoción que tienen las madres es miedo. Llegan a sudar de las manos y eso ocurre cuando estamos temerosos. Claramente temerosos, podemos sudar copiosamente las manos. Y el miedo es considerada como eh, una emoción primaria. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Sí, vamos. Veamos Profesor, a las ítem número emociones 7. secundarias también se les llama Sí, sociales. perdón, ¿puede repetirme la pregunta? Ah, sí, a las emociones secundarias también se les llama sociales. Así es, sociales. Ah, ya está. Gracias. Su característica es que las adquirimos, aprendemos las emociones sociales. Y las emociones sociales se asientan o tienen su base en las emociones básicas, las 6 emociones básicas que el ser humano trae consigo desde su nacimiento. ¿Alguna otra pregunta? En una clase un alumno me puso en cuestión de que los niños, los bebés, mejor dicho, un bebito, eh, no tuvieran muchas emociones. Entonces yo le pregunto a ustedes, seguramente han visto un bebé de cerca. Los bebitos pueden, por ejemplo, sonreír porque están contentos, alegres. Los bebitos pueden rechazarte, por ejemplo, arrugan su cara y lloran, arrugan como la expresión de asco, te rechazan. Pero también los bebés pueden asombrarse o también pueden tener esa sonrisita que es encantadora y hace que la mayoría se acerque a los bebitos y le diga, ¿cómo estás? Y juegas con él. Los bebés tienen emociones, las 6 básicas que vienen de nacimiento.
Bien, ¿alguna pregunta adicional? Profe, la fobia es aprendida por condicionamiento clásico, ¿no? De lo del niño Albert. Sí, la fobia es un ejemplo de un comportamiento que se aprende por condicionamiento clásico. Y la fobia eh, es un concepto clínico, o sea, se refiere a un trastorno y lo utilizan los psicólogos clínicos. Eh, una fobia es un miedo irracional. Basta con que escuches o veas aquello que te da miedo y comienzas a comportarte así con miedo. Transpiras, tiemblas, la retina se hace zoom, pero de una manera así, bastante errática y te da ansiedad, quieres respirar rápidamente, te falta el aire por eso también. Entonces, tenemos que las emociones que se presentan en la fobia, ¿no? Eh, tiene que ver con un problema que tiene la persona. No, no es una cuestión normal el tener fobias, es un trastorno, Profesor, pero efectivamente la aprendemos por condicionamiento clásico. profesor, disculpe, tengo una consulta. Dime. ¿Las fobias se pueden extinguir también? ¿Como con un condicionamiento operante? A ver, la fobia puede explicarse por condicionamiento clásico y por lo tanto también se la podría eliminar con el mismo principio del condicionamiento clásico. A ver, ¿cómo sería? Sabemos que por condicionamiento clásico aprendemos asociando estímulos. Un estímulo 1 se asocia al estímulo 2. Entonces resulta que una persona tiene, digamos, miedo a las arañas, pero es un miedo irracional. Ve una arañita chiquitita y da un salto hasta una silla o hasta una mesa por evitar la arañita. Tiene, ¿no? Aracnofobia. Entonces, ¿qué pasa? De repente este señor pasaba un momento difícil porque se había perdido en un lugar solitario y comienza a tener miedo, escucha ruidos raros y tiene más miedo y en ese momento se encuentra con una araña y asocia miedo con araña. Hasta ese momento las arañas eran solamente eso, pero ahora al asociarse al miedo, una araña significa miedo. Si una fobia se adquiere así, puedo hacer lo contrario. La técnica del contracondicionamiento es hacer lo contrario. Ahora intentamos que el paciente con aracnofobia vea una araña, pero no sienta miedo. Para eso hacemos que la persona esté muy relajada. Así los psicólogos tienen técnicas de relajación muy importantes, hacen que la persona esté muy relajada y en ese momento que está relajada con música de fondo, música para relajarse, eh, en ese momento presentamos una araña de juguete o una imagen de araña, una araña tipo cómic, una araña dibujada para niños. Se la presentamos al señor, está relajado en la consulta y le mostramos ahora la araña. Se la damos, el señor dice, pero esto es una araña, pero señora, acá tiene una araña, es un dibujo, una caricatura de araña. Ah, de veras, no, sí, pues es un dibujo animado, creo. Ah, ya, ya. Ahora comienza a hablar de araña sin estar ansioso ni con miedo. En la segunda sesión hacemos algo parecido y asociamos la tranquilidad, la relajación del señor, la ausencia de miedo a una araña muerta o una araña de plástico. Y así hasta que demostramos una araña muerta en un frasco parecida a la que él adquirió el miedo a las arañas, pero muerta, la tiramos la araña al piso y hacemos que por primera vez el señor pise la araña, pero estando relajado.
Ahora hemos logrado hacer un contracondicionamiento. Ahora araña significa no miedo, sino relajación. Y por eso incluso puede pisarla a una araña. No sé si me entendiste, alumno. Sí, profesor, gracias. Vamos con el ejercicio número 7. El regreso de César al Perú después de más de 20 años de residir en España evoca recuerdos de su niñez. Al visitar la casa donde pasó su infancia, reconoció el lugar de la habitación donde solía esconderse durante los juegos de escondidas con sus hermanos. Su sonrisa al recordar esos momentos sugiere una mezcla de nostalgia y alegría. Las estructuras neurológicas relacionadas con el reconocimiento del lugar y la emoción asociada se denomina, ¿qué marcamos? La C, profe. C, hipocampo, amígdala cerebral. Muy bien. Dice el ítem claramente. Su sonrisa al recordar esos momentos sugiere una mezcla de nostalgia y alegría. La sonrisa al tener nostalgia, al recordar el momento que está descrito en el ítem, se relaciona con la memoria que se da en el hipocampo. El hipocampo está en el sistema límbico y se relaciona con la memoria de corto y de la memoria sensorial y la memoria de corto plazo. Y en menor medida la memoria de largo plazo. Es decir, la memoria, la información que se va a almacenar, pasa por el hipocampo y luego, sobre todo las de tipo emocional, se almacenan en la amígdala. Por lo tanto, la clave es efectivamente es hipocampo, responsable de la memoria, y amígdala cerebral, la base neurológica de las experiencias emocionales. ¿Alguna pregunta? Vamos al ejercicio 8. El señor Román es taxista desde hace varios años cuando ve desde su auto un policía de tránsito dirigiendo el tráfico, rápidamente pierde los papeles. Se agita y profiere insultos cuando pasa cerca a dicho policía. Su familia sabe que no paga la deuda por infracción de tránsito que tiene desde hace varios meses. Incluso ha llegado a decir que prefiere que lo multen a pagar dicho monto. Considerando las aptitudes emocionales para el manejo de las emociones, se puede afirmar que el señor Román presenta deficitaria las aptitudes denominadas que marcamos. ¿Qué aptitudes emocionales le faltan? Son escasas, deficitarias en el señor Román. La primera, evidentemente, es la del autodominio. En cuanto ve a un policía, comienza a hablar improperios. Como muchos taxistas o choferes acá en Lima, ven un policía de tránsito y comienzan a renegar. Otros hasta más que eso. Pero eso demuestra una falta de autodominio emocional, que es una característica de la inteligencia emocional en la lectura que tenemos en el centro pre. La escrupulosidad es hacer las formas de manera ordenada, de manera sistemática. Y efectivamente, lo que le falta a este señor es que no le interesa pagar sus deudas. Para nada. O sea, no es escrupuloso. Otra característica de la inteligencia emocional. Sería escrupuloso si él no deja de pagar sus multas, no tiene ninguna multa, tuvo algunas, pero las pagó en su momento. Escrupuloso. Por lo tanto, la clave es la B, autodominio y escrupulosidad. Finalmente tenemos en el ejercicio 9, para la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, el comportamiento motivado se asocia con la satisfacción de determinadas necesidades organizadas en una jerarquía. Identifica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas con las necesidades básicas. Ojo, básicas, que corresponden al primer nivel
de la pirámide de Maslow, de las necesidades propuestas por Maslow como una jerarquía. Federico ha decidido que es tiempo de pedir la mano de su novia. ¿Se refiere a una necesidad básica? No, No. secundaria. No, por lo tanto es falso. Si pide la mano de su novia, está buscando más bien que estar con otros. Tiene que ver con una necesidad social de pertenencia. Segundo, Inés ha adquirido un seguro de salud para ella y su familia. Esto es, De seguridad. primer No, nivel de necesidad. No, falso. de seguridad. No, ha adquirido también es pertenencia. Y Marjorie ha decidido comenzar a estudiar informática. ¿Es una necesidad básica? No. No, Falso. es de estima, porque quiere aprender ella. Quiere estudiar informática, por lo tanto sería más bien, no es una necesidad básica, sino más bien de estima. Las necesidades de estima tienen que ver con que yo, digamos, consolido mi yo mismo, mí mismo. Me quiero sentir mejor. Para eso aprendo, para eso hago algo, para recibir algo que me va a satisfacer en mi ego interno, en mi fuero interno, conmigo mismo, mi propia estima. Se refiere entonces al último nivel. Marjorie ha decidido comenzar a estudiar informática, se refiere al nivel de estima. El último nivel de la pirámide sabemos que es el de la autorrealización. Profe, ¿Alguna pregunta? profe. ¿Alguna? ¿Por qué en el enunciado 2 no sería una necesidad de seguridad? Claro, no es, en primer lugar, ¿es una necesidad básica? No, no es, pero tú quieres saber a qué nivel pertenece. Cuando dice ha adquirido un seguro de salud para ella y su familia, con eso está buscando que estar más cercanos a las personas que ella quiere, a su grupo familiar, por lo tanto sería de pertenencia o social. Tú me dices que sería más bien alumno. Sí, En la segunda lectura escala. dice de pertenencia o social. La de seguridad también podría ser en la medida que adquiere el seguro, pero podría ser en todo caso seguridad, sí, y también de pertenencia. En alguna de ellas podría estar, pero la pregunta nos plantea si es básica, por lo tanto, 2 es falsa. La clave es E, las 3 son falsas. Efectivamente, también estar en un ambiente seguro también estaría implicado. Hay 2 elementos, tanto la de pertenencia como la de seguridad, porque no es la seguridad para ella, sino también para su familia. Esto lo convierte en que hay 2 niveles acá. El de seguridad para ella y su familia sería también de pertenencia. Bien, jóvenes, muchas gracias, se nos fue el tiempo. Hasta cualquier momento. En la última parte tienen las claves. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por su atención. Hasta luego, que tenga buen día. Pero, Gracias, profesor. profe, ¿en qué salón Dime. enseño y en qué horario? Yo enseño los días lunes y miércoles en el local central y en los días jueves en el local de Jesús María, ¿A qué hora en el en la central? mañana. En la mañana. En No, el lunes, mañana y tarde. Bien, ya, jóvenes, profe, muchas gracias. gracias. Nos vemos. Felicidades, están pidiendo el salón. Gracias, nos vemos. Gracias.